Pues ahí estamos ya, doctor, en vivo. Excelente. Bueno, pues sean bienvenidos a la nueva videocharla de CIEJUF, Centro de Investigación y Estudios Jurídico Fiscales. En esta ocasión vamos a hablar de la prisión preventiva oficiosa, de esta acción de inconstitucionalidad que se está discutiendo en la Corte, sobre todo porque hay algunos puntos constitucionales ahí de los que se hablaron, a lo mejor no se abordaron tan a fondo, pero amerita una plática en materia constitucional, y qué mejor que con el doctor Soberanes, que es un destacado constitucionalista. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Pues para comenzar con la plática, no sé si quieres comentarnos un poco sobre el tema principal de esta acción de inconstitucionalidad, igual, y para los que vean la videocharla que no sean abogados o no estén muy metidos en temas constitucionales, igual si puedes apoyarnos en decirnos más o menos de qué va esta acción de inconstitucionalidad y qué es la acción de inconstitucionalidad. Sí, claro. Empezaría yo explicando qué es la prisión preventiva, ¿no? Digamos, en la cárcel podemos estar por dos motivos. Cuando hemos sido condenados, cuando nos han juzgado y han dicho, has cometido un delito y te condeno, te pongo de castigo, tantos años de prisión o tantos meses, ¿no? Estás 20 años, estás condenado, ese es tu castigo, ¿no? Esa es una forma de estar en la cárcel cuando has sido condenado. Pero también existe una figura que se le llama la prisión preventiva. Como su nombre lo dice, esto es preventivo. Es decir, esto es antes de que me hayan condenado, antes de que haya una sentencia, que hayan visto que yo soy culpable, que cometí un delito, me pueden encerrar, me puedo ir a la cárcel, digamos, para evitar que me fugue, para evitar que ponga en peligro la investigación, para impedir que ponga en peligro a las víctimas. Hay dos clases de prisión preventiva. La que existe en todo el mundo, que se le llama la justificada, porque implica que el juez tiene que justificar, ¿no? Se le tiene que pedir, oye, déjalo encerrado en lo que seguimos el juicio, y se le tiene que justificar. Mira, va a poner en peligro a las víctimas del delito, ¿no? Porque pues ya que lo agarraste tal, les trae ganas y va contra ellas. O va a poner en peligro la investigación. Si está en su casa, pues va a destruir la evidencia o va a ir a otro lugar y va a acabar, no vamos a tener con qué, ya evidencias, ya no vamos a tener pruebas. O hay riesgo de fuga, pues mañana toma un avión o una lanchita y se va del país, y cómo lo vamos a atrapar. Eso se le tiene que justificar. Eso existe en todos los países del mundo. En México existe otra forma de prisión preventiva que se llama la oficiosa. Es una cosa que se pone en 2008 en la Constitución, antes no existía, y después se reforma hace unos años, en 2019. ¿Y en qué consiste? Que si tú has cometido algún delito, o más que has cometido, si te acusan de que has cometido algún delito, simplemente por esa acusación ya te tienes que ir a la cárcel, ¿no? O sea, dice, bueno, aquí hay delitos que son muy graves y pues vamos a ver, entre que son peras y son manzanas, tú te quedas aquí en la cárcel, ¿no? El narcotráfico, el huachicoleo y todas estas cosas, pues ya te quedas aquí encerradito. Oye, pero pues no hay elementos, ni me voy a fugar, ni pongo en peligro a nadie. No, no importa. Como te han acusado de este delito, te quedas. Eso es la prisión preventiva oficiosa, porque de oficio la tiene que conceder el juez. O sea, sí o sí se tiene que decretar. Y esto es lo que se impugnó en esta acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un medio
que está previsto en la Constitución para que distintas personas, distintos órganos, puedan impugnar una norma general cuando se publica. La puedes impugnar para que la Corte vea si está bien, si se apega o no se apega a la Constitución. Esto es lo que sucedió, se reforman aquí unas leyes y se dice esto va en contra no de la Constitución, sino de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No puedo decir va en contra de la Constitución porque es una figura que está prevista en la Constitución. Entonces, por eso, en lugar de decir va en contra de la Constitución, dicen va en contra de tratados internacionales. Y esto, digamos, es lo relevante, esto es lo interesante desde el punto de vista constitucional, porque están apelando, están a un tratado internacional y no a la Constitución, como se suele hacer y como lo dice el nombre, acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ok, ok. Y en esta particular materia, pues se promueve con motivo de delitos fiscales, ¿no? Se promulga por ahí un decreto de reforma que va sobre contrabando, defraudación fiscal y venta de facturas. Y es como inicia todo. Exactamente. Exactamente, porque ya había otros delitos que estaban en la Constitución desde el 2008, feminicidio, narcotráfico, etcétera. Esos ya estaban en la Constitución y ahora le sumaron estos otros. Ok. Bueno, eso para darnos un poco de contexto sobre la acción de inconstitucionalidad y la prisión preventiva oficiosa. Ahora, el asunto llega a la Corte. Y recientemente, la semana pasada, pues hubo sesiones donde cada ministro expuso sus puntos de vista respecto al proyecto. Para empezar, pues es un proyecto pues un poco arriesgado, no sé si estés de acuerdo, doctor. Es un proyecto por ahí también atrevido o no sé si a lo mejor hasta demagógico para algunos, no sé, pero lo que plantea el proyecto básicamente es, en una de las resoluciones, es inaplicar el artículo 19 de la Constitución, ¿no? No invalidarlo, pero una especie de inaplicación en la parte de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, en las discusiones, esto pues salta a todos los ministros, es lo primero que les salta y hay un tema por ahí, no sé si nos puedas apoyar a explicarnos, a explicarle a las personas que están viendo la videocharla sobre por qué salta que la Suprema Corte quiere invalidar un precepto constitucional. No sé si quieras hablarnos un poco de cuáles son la supremacía, el poder constituyente, el poder constituido y los criterios actuales. Claro. A ver, los criterios actuales, pues todos los aprendimos en civismo, en primaria. Nos enseñaron, está el libro de civismo de quinto de primaria, ya lo consulté, y ahí dice, la Constitución es la norma suprema de un país, o sea, está por encima de todas las leyes, no hay nada por encima de la Constitución. Entonces, no, desde civismo y en la carrera y en todo momento nos están repitiendo esta idea. No hay nada por encima de la Constitución. Hemos crecido con esta idea. Está la Constitución y todo está por debajo y todo tiene que adecuarse a la Constitución. El ministro ponente, el ministro Luis María Aguilar, lo que dice es, esto que es lo máximo, está contraviniendo un tratado internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y por tanto no lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a tomar en cuenta y pues ahí se quedará, la inaplicación, ahí se van a quedar escrito, compren su edición, búsquenla en la página de internet, la Constitución, ahí va a seguir apareciendo, pero no lo vamos a aplicar. A partir de hoy ya no vamos a aplicar este párrafo de la Constitución. Esto es muy fuerte, porque la Suprema Corte, que es el órgano creado para garantizar la Constitución, para salvaguardar la Constitución, para vigilar que siga por encima de todo y que nada se contravenga, esto que nos han enseñado,
está diciendo, esta parte de la Constitución, estos párrafos de la Constitución, no se van a aplicar. Entonces, oye, tú, Suprema Corte, estás por debajo de la Constitución, eres un poder creado por la Constitución para salvaguardarla, y ahora te estás erigiendo como el autor de la Constitución o como quien dice qué forma y qué no forma parte de la Constitución. Bueno, o mejor dicho, qué aplicamos y qué no aplicamos de la Constitución. Esto era lo duro del proyecto, que el guardián de la Constitución desconocía y mandaba desconocer una parte de la Constitución. Esto, digamos, es lo que le hizo ruido a los otros ministros y a la opinión pública, de decir, pues tú estás para otra cosa, para cuidar la Constitución, no para decir qué forma parte y qué no. Eso le toca al poder constituyente, y tú no eres el poder constituyente, tú no eres el autor de la Constitución, tú no eres el creador de la Constitución, sino un órgano creado por la Constitución. Sí, no sé si sobre este punto nos puedas explicar también para las personas que nos ven un poquito sobre la soberanía, así brevemente, y el poder constituyente. ¿Por qué hay tanto ruido en que la Suprema Corte se erija como poder reformador o poder constituyente, y qué tiene que ver con la soberanía? Sí, claro. Se dice, ¿quién es el poder constituyente? Porque podemos ir diciendo de los otros poderes, pues, ¿quién es el poder ejecutivo? El presidente. ¿Quién es el poder legislativo? El Congreso de la Unión. Bueno, ¿quién detenta el poder constituyente? El poder de hacer una constitución, el pueblo soberano. Una respuesta que viene desde 1789, en medio de la Revolución Francesa. El abad de Sieyès dio esta idea y ha permanecido hasta aquí. O sea, el poder de crear y de modificar la Constitución lo tiene el pueblo soberano. La Suprema Corte no es pueblo soberano, son 11 ministras y ministros que no han sido electos popularmente. ¿Cómo se pueden arrojar ahora este poder que le toca al pueblo soberano? Esta un poquito era la crítica desde el concepto tradicional del derecho constitucional. Uh-huh. Ahora, hablando de este tema de soberanía, por ahí también en el proyecto, el ministro Luis María Aguilar, y por ahí me parece también que la ministra Piña lo comparte, y ellos manifiestan que hay que resignificar el tema de la soberanía, ¿no? Ellos hablan de que a partir de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, hay un nuevo paradigma en México que tiene que resignificar el tema de soberanía. Yo no sé si el tema como tal de soberanía, pero por lo menos un tema de un sistema jurídico o un sistema normativo se amplía, ¿no? Entonces, no sé si también esta parte, para que las personas entiendan un poquito de qué iba esta discusión, puedas hablarnos de qué pasa y cuál es esa reforma y por qué hablan de que se tiene que resignificar el tema de soberanía. También si puedes hablarnos un poquito del tema de lo que es el bloque de constitucionalidad. Sí, a ver, me gustaría aquí empezar recordando una frase que se volvió muy famosa, que se dijo en la discusión del ministro Pérez Dayán, que justamente con este concepto tradicional que había manejado o que había explicado ahora, lo llevó a esta expresión. Dijo, no soy yo quien para arrancarle una página a la Constitución. No soy yo quien para arrancarle una página a la Constitución. Todo, pues, es la expresión de todo lo que he dicho. No vamos a arrancarle la página a nuestras constituciones en donde está el artículo 19, pero sí se lo arrancaríamos, la primera de las páginas, en donde está el artículo primero. El artículo primero de la Constitución fue objeto de una reforma en 2011, 10 de junio de 2011. Y en esta reforma, el texto que decía
los derechos humanos o garantías, que se utilizaba esta expresión, que están en esta Constitución, es modificado por decir ahora los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales. Es decir, en esta reforma crea dos fuentes, o empieza a decir, hay dos fuentes de los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales. Con lo cual introduce los derechos humanos en la Constitución, los derechos humanos de fuente internacional, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales los introduce en la Constitución. No hacerle caso a estos derechos humanos, pues también es quitarle, no hacerle caso a los tratados internacionales, pues también es quitarle una página a la Constitución. El primer párrafo de la Constitución, el primerito, como empieza, ¿sí? que aquí tiene. Ahora, si decimos son parte de la Constitución, los derechos humanos en tratados internacionales, como la presunción de inocencia, que está en la Convención Americana y que dice debe ser excepcional la prisión preventiva, pues entonces tenemos un choque entre dos normas del mismo del rango constitucional. La prisión preventiva oficiosa choca contra la presunción de inocencia, y ambas son normas constitucionales. ¿Qué hacer cuando la Constitución se contradice? Que, claro, a veces decimos, no, la Constitución es una norma perfecta y está por encima y la alabamos y tal, pero no lo es. La Constitución está llena de contradicciones, unas evidentes y otras no tanto, ¿no? Esto le llamamos técnicamente antinomias, pero pues las vamos encontrando todo el tiempo. Nos dice, no te puedes, tienes el derecho a asociación, ¿ok? Puedo asociarme con quien yo quiera, pero luego dice, no te puedes asociar con un fin ilícito. ¿Puedo? No puedo. Parece que ahí hay una contradicción entre dos normas. No, esto no nos hace ruido porque estamos acostumbrados y nos enseñan desde el primer semestre. Norma particular deroga norma general, o hay que aplicar la norma particular sobre la norma general. Entonces, me puedo asociar para todo, menos para un fin ilícito. No me puedo asociar para hacer crimen organizado. Estoy ahí en una excepción a la regla general que para cualquier otra actividad me puedo asociar. Bueno, las vamos resolviendo sin darnos cuenta, pero estamos resolviendo estas contradicciones todo el tiempo. Esta es una contradicción un poco pues, mayor, porque no es una excepción a la regla general, o sí, o cómo lo podríamos hacer. Para resolver estas cosas que se iban a plantear, se sabía en 2011, va a haber un día que haya una contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales. El segundo párrafo de la Constitución estableció la solución. En estos casos prefiere lo que más proteja la dignidad de las personas. Lo que más beneficie, lo que más ayude a la dignidad de las personas entre estas dos normas es la que tienes que elegir. Entonces, así, pues es un problema de elección de cuál vamos a aplicar. ¿Cuál favorece más a las personas? ¿La prisión preventiva oficiosa o la presunción de inocencia? Esta sería, me parece, como habría que verla. Y claro, esto pues implicaría un resignificado a la soberanía, como decía el proyecto. Claro, a lo mejor son expresiones muy duras, porque parece que la Corte es la que quiere resignificar. A mí me parece que ya desde 2011, en el momento en que se incorporan los tratados internacionales a la Constitución, ya se resignificó. O sea, tenemos 11 años con esto, que no lo hemos llevado a la práctica, pero ya estaba resignificada desde 2011. Entonces no va a ser la Corte la que busque el nuevo significado, sino simplemente la que ya empiece a aplicar este nuevo significado que está desde hace 11 años en la Constitución, desde mi perspectiva. Entonces, de acuerdo con esta nueva visión o nuevo sistema constitucional mexicano, los derechos humanos, aun y cuando no estén en la Constitución,
aun y cuando estén en tratados internacionales de los que México sea parte o los que México haya firmado y ratificado, son normas constitucionales también. Están a la par, ¿no? Así es, Entonces, sobre este punto, así es. ujú, Sí, a ver, yo creo que lo que hizo, o estamos aquí con un esquema kelseniano que podemos llamar cartesiano, ¿no? Porque hay un plano cartesiano con eje X y con eje Y, que está arriba, que está abajo, que está al lado, ¿no? Pues las leyes están en un mismo plano, la Constitución por encima. Yo creo que lo que hace esta reforma de 2011 es introducir la tercera dimensión, el eje Z. Están en el mismo plano, igual, pero lo que hay que ver es cuál tiene mayor profundidad respecto a la dignidad humana, cuál, ¿no? Esta tercera dimensión. Y este es el nuevo sistema constitucional, un sistema tridimensional. sí, a lo mejor de verlo en la clásica pirámide nada más de arriba y abajo, ¿no? Empezar a verlo con más profundidad. Entonces, sobre esto, Así es. el proyecto menciona y el proyecto nos dice que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ya se había pronunciado sobre esto y que hay por ahí una jurisprudencia del Pleno en donde al final, en un párrafo final, en un renglón final, dice que cuando haya algún tratado internacional que reconozca derechos humanos, pero haya una norma constitucional que limite esos derechos humanos reconocidos en un tratado, se va a preferir la norma constitucional. O sea, y eso creo que es del 2011, no sé de cuándo es el criterio del Pleno. Y entonces el ministro Luis María Aguilar, parte de sus planteamientos es apegarse, o sea, de ese criterio, que la Corte tenga un nuevo criterio respecto a esa limitante. Y es ahí donde tampoco coinciden algunos de los ministros. Así es. Porque, a ver, lo que dice la Constitución es muy claro el texto. Hay dos fuentes de los derechos humanos. Hay dos fuentes de los derechos humanos, Constitución y Tratado Internacional, y tenemos que preferir la que favorezca más a la dignidad de las personas. Pero la Suprema Corte, cuando se enfrenta a esta norma, hace algunos años, la contradicción de tesis 293 de 2013, pues le dio miedo, porque pues, esto cambiaba absolutamente las ideas. Y entonces dijo, cuando haya tengamos un problema que nos resuelve el tratado y que a la vez nos resuelve la Constitución, en lugar de buscar cuál favorece más a la persona, elige siempre la Constitución. Elige siempre la Constitución. Con lo cual pone por encima la Constitución. Pero esto es lo que dice la Corte. Lo que la Constitución dice es otra cosa. Claro, en el punto de vista realista del litigio de los tribunales, pues la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Sí. ¿No? En el plano académico, yo creo que la Constitución dice lo que dice y no lo que la Suprema Corte dice que dice. Pero digamos, esto lo digo aquí en una videocharla, nunca lo diría en una demanda. Pero bueno, el proyecto del ministro Luis María Aguilar es, pues mira, vamos ya a lo que dice la Constitución, quitemos esta interpretación que hicimos y ya démosle vigencia a lo que se puso en 2011. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, otra cosa. Eh, cuando inician la discusión que se meten a este tema de que, bueno, pues nunca nos había tocado, o yo no recuerdo, en donde se estén pronunciando sobre constitucionalidad de una norma constitucional, ¿no? O sea, es algo nuevo porque también es nuevo este parámetro de constitucionalidad de los derechos humanos. Y entonces hay visiones encontradas, ¿no? Bueno, hay por ahí una tercera visión que ahorita quiero también tocar más adelante. No, dos visiones adicionales. Creo que son la de Ortiz Mena y la de la ministra que propone resignificar la prisión preventiva oficiosa, pero bueno, básicamente las visiones mayoritarias eran decir, nosotros no podemos, o sea, ninguna norma o ningún artículo constitucional nos permite
establecer parámetro, o una revisión del parámetro de constitucionalidad a una norma constitucional. Y la otra visión que dice, toda norma, dice, no es una revisión de parámetro constitucional porque lo que estamos haciendo es ponderar. Son dos principios, aunque vengan en tratados internacionales, aunque vengan en la Constitución, dos principios encontrados y tenemos que ponderar cuál es el que otorga un beneficio mayor a las personas. No sé, sobre estas visiones encontradas, ¿qué nos puedas comentar, doctor? Sí, digamos, una es una visión, me parece que fue minoritaria, apenas 3 ministros que decían, bueno, nosotros no tenemos autorización para revisar esto. No hay norma que nos permita expresamente, ¿sí? Pues no la hay expresamente, pero implícitamente es el primer párrafo de la Constitución, que es la otra visión. Entonces, digamos, aquí es la competencia de la Corte, la podemos integrar o para construirla podemos ir al capítulo del Poder Judicial más artículo primero, sí o no. Un poquito estas son las dos visiones. Dicen, mira, tiene que ser esto expreso, que nos lo permita, y si no, no podemos. Y los otros, no es expreso, pero argumentativamente podemos sostenerlo. Son las dos visiones. Ahora, estas, ¿no? Ahora, sobre estas dos visiones, quisiera también tus comentarios, porque no me acuerdo si fue el ministro Pardo o el ministro Lainez, que hablan de que no pueden revisar un precepto constitucional, ¿no? O sea, la Constitución es la Constitución, casi que aunque viole derechos humanos, ¿no? O sea, la Constitución le permite a la misma Constitución limitar el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Y entonces hablan ahí de que, de lo contrario, y esto es lo que quiero, a ver, tu comentario y tu opinión, hablan de lo contrario, esto se convertirá en un gobierno de jueces. No sé qué tanto eso sea cierto o cómo se convertiría en un gobierno de jueces. O sea, ¿qué riesgos hay verdaderos de que la Suprema Corte pueda empezar a revisar artículos constitucionales? A ver, es un riesgo, desde luego, pues porque son personas pues no electas y que también nadie nos garantiza que tengan una correcta visión de la Constitución, una correcta interpretación, que quieran lo que quieren, ¿no? Que vayan a defender la dignidad humana. O sea, esto se puede corromper. Tenemos ese problema. Pero tenemos el otro problema, que es que se corrompan los otros poderes, los poderes políticos, el legislativo, el ejecutivo, y que pongan cosas en la Constitución que sean pues, contrarias a todas luces a la dignidad de las personas. Y nada más por estar en la Constitución, pues haya que aplicarlas. O sea, si ponemos la tortura, ¿no? Se permitirá la tortura a narcotraficantes o a presuntos narcotraficantes. O vamos a establecer la pena de muerte para quien opine en contra. Bueno, ¿qué hacemos si pasa eso? ¿No? Digamos, son las dos visiones. ¿Qué, ¿Qué vamos a pasar si uno abusa o si el otro abusa? Pues, este es el tema básico de la Constitución, o sea, buscar equilibrios, pesos y contrapesos para que ninguno se exceda, que no se exceda los jueces, pero que tampoco se exceda el legislador. ¿Cómo encontramos este punto de equilibrio? O sea, ese es el gran tema. Ahora, por cómo vi la votación, supongo que para que se pueda inaplicar o declarar que la prisión preventiva oficiosa no puede aplicarse porque porque se pondera con otros derechos
humanos que forman parte de este bloque, aunque vengan en tratados internacionales. No, creo que necesitan 8 votos y no creo que los vayan a obtener. Sin embargo, no sé si estemos caminando ya para una concepción jurídica nueva en México de principios más que de normas. No sé si sea el inicio de este camino ya formalmente. Bueno, yo creo que sí sería, y a ver, yo creo que podría llegar a pasar esto con una serie de matices. Por eso creo que lo retiró el ministro ponente, el ministro Luis María Aguilar, porque creo que mucho del problema del proyecto pues es el lenguaje y expresiones muy fuertes que puso ahí, como vamos a inaplicar la Constitución. Si eso lo matiza y dice vamos a interpretar la Constitución, ¿no? Y entonces lo pone en un tono más matizado, quizá pueda pasar, o hay que reinterpretar la soberanía nacional, pues estas son cosas como muy fuertes. Pero a lo mejor dicho con matices o con otras palabras, a lo mejor logra convencer a más porque pues, en lo que todos coincidieron o casi todos coincidieron fue en que está mal la prisión preventiva oficiosa. En eso coincidieron casi todos, pero pues muchos decían, está muy mal, pero yo no puedo hacer nada, aunque no me guste. Entonces, a lo mejor utilizando palabras más menos fuertes, más matizadas, se puede conseguir esta mayoría. No lo sé, a ver cómo lo presenta. Ahora pues tiene una ventaja, ya escucho lo que dijeron los otros 10 ministros y puede con base en esto ir dándose cuenta que no les gustó para presentar una alternativa. Ahora, para no irnos extendiendo mucho, doctor, hay otra visión que pues, no fue mayoritaria, pero que me llamó la atención, que me parece que fue de la ministra Ríos Fajar, que ya fue como una visión como conciliadora, ¿no? Ella dice, a ver, tal vez si no podemos meternos a la Constitución, a analizar la Constitución, pero sí la podemos interpretar en un beneficio mayor a las personas. Entonces habla de resignificar la prisión preventiva oficiosa. Es es este tipo de interpretación que es como que es respeta todo lo que puedas la Constitución, ¿no? O sea, como maximízala y dale significados, pero respétala, ¿no? Entonces ella dice, ¿qué tal que la prisión preventiva oficiosa significa que el juez tiene que revisarla de oficio, pero no otorgarla, ¿no? O sea, aun y cuando no se solicite, va a haber delitos que por su gravedad, por su impacto en la sociedad o por el protección a la víctima, necesiten que se revise con el juez. No sé sobre esto, ¿algún comentario? ¿Algún comentario, doctor? Sí, pues es una visión alternativa, nuevamente jugando con el lenguaje, porque o sea, lo que se ha interpretado hasta ahora y lo que se ha hecho por prisión preventiva oficiosa, que va sí o sí, pues sería cambiarle, que no se aplicara así, o sea, caeríamos en una inaplicación, pero claro, con un juego de lenguaje, cambiando este significado de las palabras. Es pues, me parece pues muy audaz esta interpretación porque no quiere, consigue el mismo objetivo, pero pues sin utilizar estas expresiones que causaron escándalo. Sí. Ahora, La forma más bueno, elegante de insultar. ahora ya para ir terminando y responderle ahorita algunas preguntitas que nos dejaron aquí en el chat, doctor. Hubo por ahí otro criterio que pues me parece
también interesante, que es del ministro Ortiz Mena, que él dice, a ver, ni siquiera tenemos que ir a tratados internacionales, la interpretación está en la propia Constitución, con la reforma al sistema de justicia penal, en tanto en la exposición de motivos como en el texto del artículo 16 constitucional, se establece que todo tiene que ser controlado por el juez. Entonces, la prisión preventiva oficiosa no es controlada por el juez, porque el juez nada más casi que es una figura declarativa, ¿no? No está revisando su idoneidad, necesidad, última ratio, todos los principios de la prisión preventiva. Y entonces él dice, Ortiz Mena, a ver, no hay que irnos a otras normas, la propia Constitución nos resuelve, que es la interpretación conforme. No sé tu opinión sobre este punto para responder algunas preguntas de la gente. Sí, pues también es un juego, ¿no? De palabras, es intentar, me parece que es lo que pretende también la ministra Ríos Farjat, con otro matiz, pero pues es jugar, es decir, aquí está la exposición de motivos, incluso la presunción de inocencia no solo es un derecho reconocido en tratados, sino también está en la Constitución, pero claro, le damos significado a la luz de la Convención Americana, entonces un poquito también es un juego de lenguaje para llegar al mismo Mismo resultado, resultado, ¿no? que es Cada ya no uno aplicar con... la prisión Sí, preventiva oficiosa, ¿no? exactamente, o sea, en uno o en otro caso no lo aplicaríamos, pero con un distinto punto de partida. Ok, Creo, ok, creo pues que es más lenguaje. para no irte quitando más tiempo, doctor, aquí hay algunas preguntas que nos hacen, este, y quisiera pues, que nos apoyaras aquí a contestarles. Mira, por aquí nos preguntan que si la Corte Interamericana podrá condenar a México sobre prisión preventiva oficiosa. Pues sí, lo puede condenar y yo creo que lo van a condenar. Ya estuvo la audiencia del caso en el que está viendo a esto y pues la sentencia será inminente y condenatoria, me parece a mí, porque ahí sí es claramente, es incompatible con la Convención Americana. De hecho, hay un antecedente, ¿no? Como creo que en la Corte Interamericana, donde ya habían condenado a México, no me acuerdo bien si en el caso de Atenco o en el caso de unas mujeres que detienen y dicen que México viola el sistema interamericano por aplicarles a estas personas la prisión preventiva automática o algún otro nombre le dan a la oficiosa, ¿no? Dicen, Sí, es que aquí cuando se dan el caso Atenco en 2006, me parece que fue, 2007 por ahí, todavía no estaba esta reforma constitucional. Entonces, digamos, era una figura un poco distinta. No estaba la prisión, el artículo 19 como lo tenemos hoy. Entonces, ahora va a ser un poco distinto porque van a juzgar una nueva norma, que es la vigente. la norma vigente. Ok, y ya para terminar, Sí. pues la pregunta del millón, doctor, desde su opinión, aquí también nos preguntan que si podría la Corte declarar la inaplicación de una norma constitucional. Yo creo que puede, o que la Suprema Corte puede preferir la norma que más favorezca a la dignidad de las personas y quitándole algunas expresiones al proyecto como pues, inaplicar, porque esto parece más una condena al constituyente, porque no es necesario decirlo o terminar con un resolutivo, se inaplicará, o sea, simplemente pues se prefiere el parámetro de control y no es necesario
pues, una expresión así. Ok, y en materia de apuestas, doctor, ¿qué crees que pase? ¿Qué crees que pase con el nuevo proyecto? ¿Qué creo? Pues que dormirá el sueño de los justos un ratito en lo que la Corte Interamericana condena a México y después pues ya en cumplimiento tendrán que hacerlo porque también aquí pues ha tomado la relevancia jurídica que hemos platicado, que es a la que a mí me interesa, pero también ha tomado una relevancia política importante con pronunciamientos fuertes por parte del presidente de la República, expresiones como me equivoqué al nombrar a estos ministros, que son cosas muy duras. Que sería la puerta giratoria. Ante todo esto también influyen los ministros, sin duda. Sí. Pero pues en la Corte Interamericana no, y ahí vendrá. Y crees que con la Por ahí sentencia saldrá, creo yo. ya puedan justificar un proyecto actualizado. Sí. Pues mira, nosotros queríamos, o no iba a salir así, presidente le dirán, pero pues nos condenó ese tribunal internacional. Claro, pueden desconocer y decir, desconocemos ahora la Corte Interamericana, también puede ser, pero no lo creo. Ok, pues te agradezco mucho, doctor, tu participación nuevamente en las videocharlas. La verdad es que siempre es un gusto platicar contigo y sobre tu experiencia y visión constitucional. Yo creo que ha sido de mucho provecho para todas las personas que vieron el video y que va a estar disponible para ellos en el canal y en la página de CIEJUV. Pues no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gustazo platicar, se platica muy agradable en estas videocharlas, videocafés, ¿no? Videocafé, sí. Muy bien, doctor. Pues déjame, despido la transmisión en vivo. Nos despido de las personas que nos están viendo y los invitamos a ver en la página más contenido de